Bendecidos tengan ustedes, muy buenos días. En esta mañana estoy con ustedes otra vez más para llevarles su divina palabra. Como el ángel Miguel, siempre estoy todos los días llevando su divina palabra para hacernos conocer que ya estamos en este planeta Tierra. Como dijo el profeta Daniel, en los últimos días o en tiempos angustiosos viene Miguel. Y a mí se me ha dado este nombre, a mí se me ha nombrado este nombre para estar con ustedes. Bien, mis queridos hermanos, estoy otra vez más aquí con ustedes. Les saludo a los abençoados también allá en Brasil, para que se encuentren bien. A todos los abençoados, a todos los devoces do Brasil. Quiero leer una parte en la Sagrada Escritura que me tiene, este texto es muy importante, es libro todavía de la ley, pero es importante para aclarar las cosas que suceden ahora en este planeta. Voy a leer en el libro de Juan desde el capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice que los fariseos acusan a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y vamos a ver qué es lo que responde Jesús, porque le trajeron a él esta mujer. Dice aquí: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarle la primera piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ya, entonces dice, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Miren, primeramente quiero hacer énfasis a la ley de Moisés, que esta era una ley rígida, que era verdad que la ley de Moisés decía eso. Y Cristo vino para cumplir esa ley. Pero ellos no sabían de que Cristo era Dios. O en otras palabras, que Dios dio estas leyes a Moisés. Por eso los fariseos siempre lo acusaban, lo contradecían, y él les salía con unas palabras que ellos no le podían contestar. Es como aquí en esta pregunta. Él rapidito dice aquí clarito, vamos a leer el verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Miren, yo imagino a Jesucristo así abajado y escribiendo, porque también Jesús, como hijo de Dios o como hombre, también se bajó. Y también él a veces actuó como hombre, como humano, pero otras veces actuó como Dios.
Yo lo conozco, por ejemplo, aquí en las preguntas que le hacían, él actuaba como Dios, pero en sus acciones a veces como humano. Por eso Cristo siempre actuó como humano. Como humano él tuvo hambre, él tuvo sed, él lloró, él caminó, él sudó, él botó la gota de sangre. Pero como Dios, él dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Él caminó sobre las aguas, él reprendió al mar, a las olas. Incluso dice que él mismo se resucitó de los muertos, como Dios. Quiero leer un poquito, a ver, vamos a ver si aquí está. En Romanos, porque el apóstol Pablo nos hace conocer de que Cristo, él era Dios. En Romanos 9, el verso 5, miren cómo dice aquí la palabra: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Ahí dice clarito, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién son los patriarcas y de las cuales según la carne vino Cristo? La cual es Dios. O sea, Jesucristo era Dios, pero los hombres no se dieron cuenta de eso, y por eso es lo que aquí dice: para tentarle le trajeron a esta mujer en adulterio. Porque él, o sea, Dios quiso salvarnos al mundo. Por eso en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ahí fue cuando él vino a salvar al mundo. Él, Dios siendo Dios, tomó forma humana y vino y entregó su vida en rescate por muchos. O sea, por todos los que eran herederos, hijos de Dios. Él tuvo que hacerlo de esa forma. Pero cuando él murió y resucitó, cambió de la ley a la gracia. Y la gracia, ustedes saben que es un don de Dios, es un regalo, es un don gratuito, que nosotros somos salvos por fe. Por eso Pablo dice a los Efesios: por gracia de Dios sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces miren aquí también lo que hace ver en el verso 7, dice: y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Porque Dios, él conocía sus conciencias en este mundo, que si ellos la acusaban a esta mujer, ellos también eran pecadores. Porque hasta que cuando Cristo no murió y resucitó, todos estábamos en pecado. Dice aquí, voy a seguir leyendo en Romanos mismo, el capítulo 9, desde el verso 7 en adelante, dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac y Sara, llamada descendencia. Esto es a los que no son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno dice, de Isaac. Ahí vamos a seguir leyendo adelante. Pues no habían nacido, ni aún hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por
el que ya llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia de Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadeceré. Así que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece y endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién resucitó? A ver, vamos a ver bien esto porque está aquí un poco medio borroso. ¿Quién resistió a su voluntad? Allá, eso he dicho. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿para qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa de un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces miren aquí, desde el verso 10 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho mal, ni un bien ni mal, para que el propósito de Dios sea conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llamó a Abraham. O sea, anteriormente, claro, ni aún nacían, los hijos ya estaban en pecado. Que por eso, cuando estos fariseos se encontraron con Jesucristo, no pudieron hacerle nada, ni tentarle tampoco, porque Él era Dios. Pero después que Cristo murió y resucitó, el pecado fue quitado. Eso lo dice la Biblia también bien claro. Y entonces nosotros estamos libres, exentos ya de ese pecado, porque ya no hay pecado. En Romanos 9:26, mire cómo dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces Cristo ya, por el sacrificio que Él presentó en la cruz del Calvario, ya quitó de en medio el pecado. Y Él mismo lo vuelve a decir el apóstol Pablo, más allá en el verso 28, que cuando Él viene sin relación con el pecado. Pero vamos a leer el 27 también. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Eso está escrito también. Entonces lo que yo les estaba haciendo ver era de que nosotros a veces actuamos como carne también, porque somos carne y somos espíritu. El que habla, el Dios de Jesucristo mismo, el Dios de Pablo, el Dios de José Luis Miranda y el Dios de José Lisandro Fonseca Maure es Dios, es el Espíritu. Y el Espíritu es el fuerte, es el poderoso. Porque una cosa es la carne y otra cosa es el Espíritu. Y aquí nosotros tenemos que ir aprendiendo de que ya estamos creciendo en el Espíritu. Y cuando nosotros crecimos en el Espíritu, pues dejamos todas estas cositas ya a un lado. Porque aquí, por ejemplo, al último le dice Jesucristo, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más, porque en la ley de Moisés eso era. Pero ahora en la ley de la gracia
ya estamos exentos de pecado, ya no hay pecado. Eso lo voy a confirmar en el libro de Romanos. Vamos a ver si me lo hallo por aquí un poco rápido. Romanos, el capítulo 8, verso 7, que dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. A ver, ¿no? Romanos 8, si estamos bien. No, Romanos 7, 8. Mire cómo dice. Pues vamos a ver. Ya, Romanos 7, 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. O sea que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, donde ya no hay pecado. Miren, el mundo se ha creado con este miedo, con esta psicosis en la cabeza, en la mente, que para ellos todo es pecado, porque la religión nos enseñó así. La religión católica y las religiones cristianas llamadas iglesias evangélicas, todos enseñaron que había pecado, y para ellos todo era pecado. Por eso dice Pablo a los Colosenses: no toques esto, no mires esto, no te pongas esto, porque sí, así son las iglesias evangélicas. No escuches música, no bailes, no tomes, no hagas esto. Y Dios no está viendo eso. Cuando Dios, por eso dice en Hebreos, el capítulo 8, que Dios va a poner sus leyes en nuestras mentes y nos escribirá en nuestros corazones, y añade: y nunca más se acordará de vuestros pecados y transgresiones. Pero para eso quiero leerlo mejor, para que quede un poco más claro. Dice desde el verso 7: porque si aquel primero hubiere sido sin defecto, ciertamente no se hubiere procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, ante este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Entonces miren tan clarito que nos habla aquí la palabra. O sea, todo eso ya pasó, y eso yo lo quiero completar también con lo que está escrito acá en el Apocalipsis, en el capítulo 21. Miren, tan hermoso, porque allá dice: Él será su Dios y ellos serán mi pueblo, donde habíamos leído. Usted también lee en 2 de Corintios, el capítulo 6, verso 16, también dice que Dios será el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo, y ellos andarán en medio de él. Pero acá en Apocalipsis ya nos explica un poco más claro. Mire lo que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
Yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Miren, tan hermoso. Pero aquí Juan dice: el mar ya no existía más. Bueno, porque estamos en la nueva Jerusalén. O sea, estamos con un cuerpo nuevo, un cuerpo renovado, transformado, donde la muerte mismo ya no nos va, la muerte ya no nos va a acosar ni nos va a hacer nada, ni el dolor, ni habrá, por eso dice: no habrá más llanto ni dolor, porque un cuerpo transformado es libre de todo eso. Yo siempre les he dado testimonio a ustedes de que la muerte ha tratado de hacerme algo a mí, pero no ha podido, porque yo soy de Dios. Yo soy el ángel, yo soy Miguel, el príncipe, como dice la Escritura. Y entonces, y no lo digo esto para vanagloria ni por orgullo, me soy nombrado así, lo recibí con toda humildad, pero para darles a conocer esto, que tiene que ser así mismo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Primera de Corintios, el capítulo 15, versos 55 y 56, lo dice. Entonces, si ya no estamos bajo la ley, el pecado ya no tiene poder, y la muerte también. Pero en el capítulo 22, mire cómo dice tan hermoso: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y uno al otro lado del río, y estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Verso 3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Mire cómo dice el verso 3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Por eso ya no va a haber más maldición. O sea, cuando usted va a trabajar, ya no va a haber tropiezo. Cuando usted quiere hacer algo, usted lo va a realizar, porque a veces usted en la vida pasada se acuerda que usted quería hacer algo, pero como que alguien se le oponía y no podía hacer nada. Usted quería realizar alguna obra, algún trabajo, y todo como que le salía mal, como que alguien se le oponía. Pero aquí dice: ya no habrá más maldición. Cuando ya se acabe todo eso, todo es limpio, por eso dice: vi un río cristalino, y del otro lado de la orilla salían 12 frutos, un árbol que cargaba 12 frutos al año, o sea, un fruto por mes, y las hojas del árbol eran para sanidad. O sea, las hojas de cuál, de esta que estamos leyendo, de la que usted está escuchando, de la que usted está viendo. Entonces, mis amados bendecidos, mis amados hermanos, esta palabra es la que yo les traigo para hacerles ver según tal y clarito como está hablando la Sagrada Escritura. He estado con ustedes, ahí nomás dejémoslo. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso.